Buenas tardes, vamos a dar comienzo. Gracias a todos por asistir. Vamos a comenzar a hacer la exposición de esta asamblea. Mi compañera Elizabeth, yo soy Maite para aquellos que no me conozcáis, de aquí de la sección sindical SEMA de Diputación. Y como todos sabéis, el asunto que nos trae hoy es a raíz de la normativa que está saliendo sobre los procesos de estabilización. Nos lleva un poco a arrojar un poco luz en este asunto, que podáis plantear todas las cuestiones que tengáis dudas de los diferentes procesos y, bueno, y dar un poco salida, si es posible, a todos aquellos que os habéis quedado en el camino y que vuestros casos se ajustan a lo que establece la normativa, que, por ejemplo, en el día de hoy se ha publicado en el Boletín del Estado que es de obligado cumplimiento dar un nuevo proceso de estabilización por concursos de méritos a todas aquellas personas que se han quedado fuera de los anteriores que ya se hayan celebrado, tanto aquí como en otras administraciones. Y bueno, vamos a hablar de ello a lo largo de esta jornada. Muchas gracias por asistir. Doy paso a mi compañera. Bueno. Es una alegría estar hoy en compañía de todos vosotros, haciendo realidad o viendo que se va haciendo realidad lo que hace 4 o 5 años parecía ciencia ficción, y es que personas trabajadoras de las administraciones públicas que durante más de 20 años, en muchos casos, hemos ido sufriendo abuso de temporalidad en nuestros trabajos, donde no han salido convocatorias de empleo público, donde no hay promoción interna, donde ha sido imposible la carrera profesional, pues hoy por hoy, y gracias a la ley, de algo nos ha servido estar en Europa, a tener una referencia normativa y legislativa que nos da una serie de derechos, que esos derechos amparan que podamos estabilizar en nuestros trabajos y después de muchos años tener seguridad, ¿vale? Porque llevamos años y años de inseguridad laboral, de tener mejores contratos o peores según la suerte. Y entonces, de haber empezado a estudiar en numerosas ocasiones procesos selectivos que nunca se han llegado a realizar, o bolsas numerosas que realmente no dan luego la garantía y la estabilidad a nuestros empleos. Como os decía, hace 4 años, un grupo de afectados, de personas pues de largo tiempo de inestabilidad laboral, de abuso de temporalidad en el empleo público, ante la visión de que salían ofertas de empleo público como totalmente libres y vulnerando pues ese abuso de temporalidad, empezamos a manifestarnos y a decir que eso no podía ser así, que era necesario unirse, era necesario plantar cara a esta situación que se nos planteaba como irremediable. Bueno, de ahí surge un grupo de afectados como TEDIMA, que hay muchas personas aquí que fueron parte de ese grupo de no conformismo ante lo que se nos planteaba, ante los que nos decían que no se podía hacer nada para estabilizar en nuestros puestos. Pues sí que se podía, empezamos a movernos, pero hay un momento en que si no estás sindicado, tu voz como trabajador, como trabajadora, no tienes derecho a manifestarte, no tienes derecho a estar en ningún grupo donde llega la información se niega el acceso a esa información. Entonces es necesario estar sindicado para ciertos derechos, para manifestarnos, para concentrarnos ante las distintas administraciones.
Pues ahí también nace el sindicato SESMA, ¿vale? Como un grupo de trabajadores que pretenden dar voz a los empleados y a las empleadas públicas que no tenían voz de otra forma, que los sindicatos mayoritarios decían que no era posible este procedimiento ni este camino, que amparaba la ley europea, recuerdo, ¿vale? No nos estábamos inventando nada. Pues de mano de los compañeros que iniciaron la lucha, de manos de los derechos que nos amparan y también de la lucha, ¿vale? Porque aquí nada se regala, los derechos tenemos que lucharlos y en esa estamos, pues estamos hoy aquí, ¿vale? Queríamos hacer un poco esa carta de presentación de SESMA también, para todas las personas que, bueno, que podéis estar hoy aquí y bueno, no siempre cuando llegas a un sindicato sabes cuál es su historia, ¿no? Y entonces era un poco esa la idea, porque además en ese recorrido que hemos hecho, bueno, la persona que nos ha dado esperanza y que nos ha asesorado en todo este camino, pues el señor Javier Arauz, que en breve va a estar aquí con nosotros, ¿vale? Nosotras vamos a hacer esta presentación y él viene pues con las nuevas, como decía mi compañera Maite, las nuevas normativas que han dado, marcan una nueva fotografía. Nosotras podíamos estar intuyéndolo en estos días pasados, ¿vale? Porque estábamos viendo cambios, porque ha llegado una nueva ley de función pública en Andalucía que nos decían, no, las corporaciones locales no. Sí, las corporaciones locales sí, también le compete. Y ahora, hoy mismo, se está publicando, se ha publicado en BOE el Real Decreto Ley que viene pues a dar consistencia y una nueva oportunidad a que las personas que en todo este proceso, porque se han sacado bases precipitadamente, porque no se ha contemplado, cuando nosotros nos decían que Diputación, es que no es posible aplicar ciertas cortapisas porque todos tenemos derecho a, pues luego hay bases en otras administraciones que han sido más garantistas respecto a los derechos de las personas que trabajaban ya en esas administraciones. Y eso es un poco lo que siempre hemos denunciado desde SESMA. Es decir, si hay una normativa, si la ley nos ampara, vamos a hacer un estudio, que ahora un poco contará Maite, el trabajo que se ha venido realizando, porque realmente hay muchas más personas afectadas por ese abuso de la temporalidad que hoy por hoy pues tiene una nueva oportunidad de poder acceder a una plaza de empleo público por el proceso de estabilización. Y eso es lo que hoy venimos aquí a decir, es posible. A esta asamblea hemos invitado a todas las personas, a todos nuestros afiliados. Sabéis también que está abierta la participación, porque una de las cosas que defendemos es que la información no debe ser solo para nuestros afiliados. Eso ya lo hemos vivido, ¿vale? La información nos hace, iba a decir algo muy redundante, nos hace libres, pero realmente al menos la información nos hace poder tomar decisiones por nosotros mismos como personas. Si estamos bien informados, podemos decidir andar hacia acá o andar hacia acá, pero con la información correcta o con la mayor información posible. Con lo cual, esta asamblea, la pretensión es esa, que realmente todas las personas que quieran, hemos invitado a la corporación, hemos invitado al resto de sindicatos, a la parte social de Diputación y también a los grupos políticos de Diputación, porque entendemos que es un momento vital para todos
¿no? Porque no hay nada más importante ahora mismo que garantizar el trabajo del mayor número de personas posible. Bueno, continúo con la exposición que estábamos realizando y ya daremos paso a Javier Arauz, con quien todos tenéis tantas ganas de escucharle, quien trae las novedades frescas acerca de todo lo que hay redactado nuevo acerca de la legislación sobre la estabilización en el empleo público. Y simplemente, bueno, adelantaros para aquellos que no estáis un poco al día del trabajo que hemos realizado aquí en Diputación, poneros un poco sobre el escenario, cuál es la situación ahora mismo que hay en nuestro caso particular. Aquí hemos llegado a presentar en la última mesa general un estudio en el cual le ponemos sobre la mesa que hay al menos 103 plazas afectadas que no se han sacado a concurso de mérito, que se acogen a lo dispuesto en la disposición adicional octava, como venimos reivindicando, que no se ha aplicado aquí porque no ha habido ánimo de aplicarla. Han hecho una lectura muy restrictiva de la ley, solamente han entrado en concurso de mérito pues aquellas plazas que se acogían a la sexta. Nosotros seguíamos insistiendo que la octava estaba ahí por algo, y lo que viene a afirmar a este estudio que hemos presentado, que lo tienen todos los sindicatos, recursos humanos y la corporación, una copia de ella, estudio que emana precisamente de un estudio de las distintas RPT, junto con un informe de temporalidad facilitado por el propio Departamento de Recursos Humanos, con lo cual no es un estudio banal. Nos llama poderosamente la atención plazas creadas en el mismo año donde ha habido una diferenciación de criterios a la hora de sacar la oferta de empleo público. Nos llama la atención plazas, por ejemplo, en categoría de auxiliar de clínica, que llevan 15 años ocupadas de manera temporal por distinto personal. Aquí siempre nos han dicho que eran las plazas y no la persona, ¿vale? Las plazas llevan 15 años siendo ocupadas, que sale a concurso oposición, con lo cual omite todo lo que estamos diciendo. La sexta y la octava la han utilizado de manera, pues bueno, la octava no existía y la sexta, pues según en qué caso. Es la realidad y es lo que hemos intentado demostrar en mesas que se han llevado para estudio. En los próximos días celebraremos mesas técnicas donde ahondaremos una por una para intentar dar cabida al mayor número posible de personas. Dicho esto, recordar que con la nueva legislación, nos dice que es una normativa de mandato dirigido a todas las administraciones públicas, a todas sin excepción, en la cual se abre un tercer proceso de estabilización por concurso de mérito con todas aquellas plazas de personal temporal que existan desde antes de 2016. Muchos de vosotros que estáis hoy aquí habéis tenido numerosos contratos desde mucho antes. Lleváis una temporalidad en las plazas, muchos desde el año 2000, 2002, y vuestros casos no han sido atendidos. Estos procesos de estabilización no es porque nos quieran gratificar, recordemos que son medidas sancionadoras contra el abuso de temporalidad en la Administración. O sea, esto no es algo gratuito que estemos pidiendo, no. La ley viene a poner orden y nos dice que hay que hacer limpieza en nuestra casa y que lo tienen que hacer guste o no guste, tanto a la parte social como a la parte política. Hay que poner orden. Los otros días se echaban las manos a la cabeza cuando en mesa presenté el estudio de 103 plazas y probablemente me quedara corta. Considero que puede haber hasta muchas más afectadas. Decían que muy mal tendrían que haber hecho su trabajo. Yo no he cuestionado su trabajo. Cuestiono que hay 103 plazas que a mí la vida de esas plazas me invita a que tienen que estar en este proceso. Esa es la realidad y es con lo que hemos ido, con datos reales. Además, la nueva normativa, porque una de las cosas que nos decían que no podíamos disparar el tema presupuestario, no se dispara, somos los que estamos. No es que venga nadie nuevo, ojo. Es que los que estamos, los que estáis pretendiendo con el proceso que habéis hecho, es que nos vayamos a la calle y que entren otras personas. En todo caso, aquí no se rompe la estabilidad presupuestaria, sería quedarnos los mismos que estamos, nada más y nada menos. No obstante, la ley sí contempla ese caso y autoriza una tasa adicional equivalente
aquellas que ya estuvieran de manera estructural ocupadas de forma temporal a 30 de diciembre de 2021. Con lo cual, es todas. No hay que ahora ver de dónde sacamos el dinero, cómo podemos crear plazas. No, es que son las plazas que están. Pero si hay que poner más plazas porque usted ha tenido gente ocupando una plaza doble por 2 personas porque era necesario, pues ahora es el momento de crearla. En fin, esto es una oportunidad única que hay que luchar con ella, hacerles ver porque están obcecados en que no es posible, se rompe la estabilidad presupuestaria. Es que ¿cómo nos van a regalar plazas sin examinarnos? Oiga, es que no lo digo yo, que lo dice la ley. Que el problema lo ha generado usted. Yo no he venido aquí a trabajar y he generado el problema porque yo haya querido. Lo ha generado usted me ha llamado a trabajar. Entonces, es el momento ahora de hacer presión, deciros que ese proceso es posible, que es de obligado cumplimiento, que tenemos hasta final de año para hacer las ofertas de empleo público, hay tiempo para trabajar en ello, y lo que pasa que es trabajar desde ya, no desde mañana, hay que estar ya para cumplir los plazos. Y bueno, invito a todos aquellos que necesiten más información al respecto, por no demorarme, que quiera ver el estudio pormenorizado de cada categoría profesional que a día de hoy se podría incluir. No obstante, digo que hay muchas más plazas a incluir. También es cierto que en su momento hicieron unas malas bases, como ha dicho mi compañera. Vemos administraciones, se hace el Ayuntamiento de Málaga, no hay que ir muy lejos, donde ha blindado a su personal. Blinda con el máximo de puntos que se le puede dar a aquella persona que venga de una administración externa frente al personal interno. Aquí no se ha querido hacer. Por ejemplo, los compañeros, sin ir más lejos, de patronato, que es mi casa, que ellos son de mi casa. No estamos hablando de un ente externo, no, perdona, patronato también es diputación. Y ahí ha sido posible. O sea, aquí el criterio ha sido un poco a gusto pues, de las personas que se han sentado a trabajar en esto. Y no se trata de tu gusto o tu preferencia, se trata de hacer justicia y lo que la ley está diciendo que usted tiene que hacer. Entonces, por eso os invito a aquellos que quieran más datos y por no explayarme más en esta materia y aburriros, doy paso a Javier. Tuercebotas, estafador, sacaperras, todo esto, vendehumos, todo esto llevo soportando durante los últimos 8 años por parte de sobre todo los sindicatos mayoritarios, ¿no? Porque entendían que no se podía estabilizar al trabajador temporal sin haber superado una oposición, que el concurso de méritos como sistema de acceso para el personal temporal era ilegal. Pues bueno, ahora resulta que este tuercebotas ha conseguido que tengáis ya hasta 3 oportunidades de ser fijos en la administración pública sin superar una oposición. Yo creo, voy a hacer una pequeña revisión un poco de donde estamos para que entendáis lo que se ha avanzado y entendéis sobre todo las oportunidades que tenéis, que me parece que son importantísimas. La primera oportunidad que tenéis de ser fijos, las sentencias del TJUE. Tenemos dos cuestiones, 3 con la cuestión prejudicial que se planteó la semana pasada en la Sala Social del TSJ de Galicia, donde se va a debatir única y exclusivamente si tenéis derecho a fijeza o no. Evidentemente, si el TJUE determina que en España, como no existe ninguna medida sancionadora, os corresponde la transformación en fijos, ya no hay nada más que hablar. Me sobra la Ley 20/21, me sobra la reforma de la Ley 20/21 que se ha publicado aquí, me sobra la Ley de Función Pública Andaluza, me sobra absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuándo se produce el abuso. El abuso está definido ahora mismo por los 3 años y lo que estamos pendientes de resolver es si esa sanción que es indispensable aplicar conlleva la fijeza para el personal laboral y la transformación en función de carrera para el personal estatutario y funcionarial, ¿no? Aquí ya para de contar, ¿no? La sentencia se está retrasando más de lo que pensábamos. Tener en cuenta que la otra cuestión prejudicial, la de la sentencia del 19, se tardó 1 año exacto. Aquí ya vamos por 1 año exacto, y todavía nos queda el informe del abogado general y la posible vista o no. Yo renuncio a la vista por no dilatar más el proceso, con lo cual yo creo que esta sentencia por lo menos se va a retrasar hasta el final de este año, ¿no? Insisto que esto es clave porque por esta vía entraréis, no solamente os lleváis más de 6 años,
antes al año 2016, sino en general todos los que lleven más de 3 años en esta situación, ¿no? Y creo que es clave. La segunda esto lo digo porque creo que frente a posibles decaimientos y chicos, nunca hemos estado tan bien como estamos ahora, ¿no? Nunca. Es decir, esto ha sido una revolución generada gracias a vosotros y a vuestro impulso y a vuestra fuerza, y ya es imparable, ¿no? Como veis, cada tema que pasa, cada tiempo que pasa, siguen saliendo cosas a favor vuestra y de una posible estabilización. No es por nada, simplemente porque es justo. Punto, y no hay más que hablar, ¿no? Y creo que esto es clave que lo entendáis, ¿no? La segunda vía que tenemos para ser fijos es la Ley 20/2021. Claro, la Ley 20/2021 bien aplicada, la Ley 20/2021 mal aplicada, pues es otro parche más que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Y qué es bien aplicada la ley? Pues mira, las reformas que se han producido recientemente con la Ley de Función Pública Andaluza y la reforma del decreto ley de hoy mismo, que se ha publicado hoy mismo, avalan lo que veníamos diciendo nosotros desde el minuto 1 cuando se publicó la Ley 20/2021, que una cosa era el régimen general establecido en el artículo 2 para aquellos que llevabais menos de 6 años, que era el concurso oposición con la oposición posible que no fuera eliminatoria, y otra el concurso de méritos, que tenía un régimen distinto al del artículo 2, que por eso este concurso de méritos se articula en disposiciones adicionales 6ª y 8ª, no dentro del artículo 2. El legislador podía haber, si hubiera querido el legislador, sujetarlos al mismo régimen, es decir, no excluir las plazas que se habían ya convocado a través de los presupuestos de las OPE del año 2017 y 2018. Si lo hubiera querido hacer, hubiera metido las adicionales 6ª y 8ª dentro del artículo 2, pero no lo hizo. Lo que hizo fue separarlas. ¿Por qué? Porque en la mente del legislador de 2021 tenía 2 objetivos. Uno, no se podía tratar igual situaciones graves con las menos graves. Situó la gravedad erróneamente en el año 2016. En mi opinión, tan grave es el que lleve 5 años como el que lleve 3, en mi opinión, o el que lleve 2. Pero se situó eso y, por tanto, querían someterlos a un régimen distinto. Y lo segundo, que había un objetivo claro que ya no dependía de nosotros, que era reducir la temporalidad al 8%. Es decir, la ley perseguía no solo solucionar un problema de gente que llevaba muchos años trabajando, más de 6 años, se habla de 5, pero realmente eran 6, 2021 a 2016 son 6 años, y 2, reducir la temporalidad al 8%, porque nos hemos competido con Europa para percibir los fondos comunitarios, reducir la temporalidad al 8%. Precisamente por eso, como nos daba o les daba miedo al legislador que esos objetivos no se cumplieran, es por lo que se separan, se desgajan del artículo 2 las adicionales 6ª y 8ª. Y precisamente para cumplir esos objetivos, ¿qué nos dicen esta disposición adicional 6ª y 8ª? Que todas las plazas que estén dentro del ámbito de aplicación de estas adicionales 6ª y 8ª tienen que estar incluidas en un concurso de méritos. Y todas, como repito siempre, son todas, no son algunas las que me apetezcan, las que me gusten o las que me interesen. Todas son todas. Por eso, la adicional 6ª hacía 2 cosas que son clave. Primero, utilizaba el imperativo, se convocarán, no dice se podrán convocar, se convocarán, imperativo, usted tiene obligación de convocar. Punto primero. Segunda cosa que hacía la disposición adicional 6ª, hablaba de plazas ocupadas con carácter temporal. No hablaba de plazas vacantes. ¿Por qué? Porque plazas ocupadas con carácter temporal son todas. Da igual que se articulen porque sean plazas vacantes, da igual que sean por sustitución. Plazas ocupadas temporalmente es el grupo en su globalidad, es el término abstracto, de tal manera que se quería incluir no solo a los funcionarios interinos en plaza vacante, sino también a los funcionarios por programas, a los laborales temporales, a los estatutarios, a los eventuales, a los sustitutos, a todo el mundo, porque si no, no se cumple el objetivo de reducir la temporalidad al 8%. Y le daba miedo al legislador que dejar mano ancha para que cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, cada entidad local o diputación pudiera interpretar el proyecto como quisiera y reducir en ese caso el número de plazas que se acaba en las OPEs. ¿Por qué? Porque, insisto, teníamos obligación, habíamos asumido una obligación frente a Europa en el plan de resiliencia de reducir la temporalidad al 8%. Y si se dejaba mano libre a las administraciones para que cada uno pudiera restringir el número de plazas que se le acaba el concurso de méritos, no se llegaba al 8% ni borracho. ¿De acuerdo? Luego tiene todo su sentido. Cuando se habla de plazas ocupadas temporalmente, no es que el legislador se haya equivocado, porque cuando quiere hablar de plazas vacantes en la disposición adicional 8ª lo dice. Dice plazas vacantes, solo estas van por decir disposición adicional 8ª. Cuando decía plazas ocupadas temporalmente eran todas. Y la exposición de motivos emplea el término todas, no algunas, todas. Luego, esto es la clave fundamental y esto explica un poco lo que ha sucedido con la Ley de Función Pública Andaluza y lo que ha sucedido hoy con el decreto ley, ¿no? Que no estaban todas las plazas vacantes. De tal manera que al no estar todas las plazas vacantes en los concursos de méritos, estamos, por un lado, incumpliendo la ley.
Dos, en segundo lugar, incumpliendo la directiva, porque la ley no es más que una mala aplicación, incorrecta diría yo más que mala e incorrecta aplicación de la directiva comunitaria. Y segundo, es que estamos vulnerando el propio mandato del legislador, que es legislación básica, la Ley 20/2021. Y no es una buena interpretación, que a mí no me guste hacer fijos a los interinos, que yo no quiera hacerlos, o que la directiva comunitaria, que es algo muy lejano, que es muy abierta, que no es concreta. No, es que ya estamos incumpliendo una ley interna nuestra aprobada por el Parlamento con las mayorías necesarias, ¿no? Con lo cual, aquí radica un poco el quid de la cuestión. Si no están todas las plazas, estamos infringiendo la ley, y tampoco me vale lo que establece la Ley de Función Pública Andaluza o el decreto ley actual, porque partimos de un hecho y de un incumplimiento. El legislador no puede prever que las administraciones públicas no van a cumplir con lo que manda. De tal manera que esto que se ha publicado ayer y que se publicó con la Ley de Función Pública Andaluza es un parche que tiene demasiadas carencias. Tiene demasiadas carencias no en sí mismas, sino porque se aplica sobre un sistema ilegal y viciado. Ahora os explico por qué. La Ley 20/21 también establecía otra premisa clave que yo he defendido, el despacho ha defendido del minuto uno, y es que los concursos de méritos, las plazas que iban a concurso de méritos, tenían que ser todas, aunque hubieran estado incluidas en convocatorias anteriores celebradas o convocadas con arreglo a las leyes presupuesto 2017-2018. Es decir, frente al régimen general del artículo 2, donde se decía expresamente que cuando una plaza ya estaba convocada en un proceso selectivo, seguía ese proceso selectivo, en los concursos de méritos, como todas las plazas tenían que estar, lo que se venía a deducir es que, aunque esas plazas estuvieran ya convocadas, tenían que sacarse esas convocatorias de concursos o oposiciones e incorporarse al concurso de méritos. Y esto lo confirma, lo que hemos dicho desde el minuto uno, lo confirma aparte de la ley en sí, la interpretación que hemos hecho de la ley, y también del propio histórico de la ley, porque os recuerdo que las adicionales sexta y octava se introducen en la ley 20/21, después del licetazo, se introducen sin consultar a los sindicatos, porque se sabía que si se consultaba a los sindicatos iban a proponer la oposición, y dos, se introducen precisamente con el objetivo de reducir la temporalidad al 8% nuevamente, es decir, de no dejar mano libre para que no se pudiera cumplir esos objetivos. Si tú no incluías o permitías la exclusión de esas plazas de los procesos selectivos ya convocadas, ni se reducía el 8%, ni se cumplía el segundo objetivo, que es dar una oportunidad clara a los funcionarios que llevaran más de 6 años. Y un tercer objetivo que me callo, porque si os leéis, tenéis la posibilidad de leeros el diario de sesiones del Congreso de los Diputados cuando se aprueba la Ley 20/2021, resulta que se justifica también la introducción de estas adicionales sexta y octava por parte del representante de Podemos diciendo, os pongo el contexto, Ayuso, Madrid, después del decreto ley de licetazo, había empezado a convocar procesos selectivos a toda velocidad, había empezado a publicarlos para que no se aplicase la ley 20/2021 y no se aplicara el concurso de méritos. Y precisamente lo que hacen, lo que justifica por parte de Podemos la introducción de estas adicionales sexta y octava es esta, es decir, es tratar de poner un freno a lo que estaba haciendo la Comunidad de Madrid, de convocar oposiciones a toda velocidad para que no se aplicara el concurso de méritos. ¿Y cómo lo consigue? Con estas adicionales sexta y octava. ¿Por qué? Porque, como dice el de Podemos en la sesión parlamentaria, la finalidad es que las plazas ya convocadas se saquen de esas convocatorias y se incluyan en los concursos de méritos. Y esto, que es así, que es una interpretación razonable de la ley, es lo que viene a confirmar la disposición adicional 37ª de la Ley de Función Pública Andaluza y el decreto ley de hoy mismo, que se ha publicado hoy mismo, donde viene a decir que las plazas, que viene a convocar con diferente terminología. La ley andaluza no lo dice, pero sí lo dice el decreto ley, viene a convocar un tercer proceso de estabilización al que sujetan las plazas incluidas en la disposición adicional octava
aunque estas plazas hubieran estado incluidas en convocatorias anteriores. ¿De acuerdo? Con lo cual confirma la interpretación que nosotros hacíamos en cuanto a que todas las plazas tenían que estar incluidas en las OPEs del 2022 realizadas o convocadas con arreglo de la Ley 20/2021. Todas las plazas hayan estado o estuvieran o no incluidas en procesos selectivos convocados con anterioridad. Había que sacarlos de esos procesos selectivos e incluirlos en esta convocatoria. Y esto es lo que confirma, y es la tercera vía que os decía anteriormente, para ser fijos, lo que confirma la ley, tanto la Ley de la Función Pública Andaluza en su disposición adicional 37ª, como el decreto ley que se acaba de publicar en el día de hoy. Sobre la ley andaluza, alguna reflexión que os tengo que hacer, ¿no? Así a bote pronto, ¿no? La primera, que, ojo, que este precepto no solamente se aplica a la Comunidad Autónoma Andaluza, es decir, a los empleados públicos dependientes de la Junta de Andalucía, sino también a la Administración local. Punto primero. Me consta que nuevamente ha habido algunos sindicatos en esa línea de oposición a todo lo que sea estabilizar al personal temporal, que vienen sosteniendo que este precepto no se aplica en el ámbito local, sino únicamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza. Eso no es así. Es decir, en la ley, en su artículo, que es el artículo 2, ya dice que se aplica, artículo 3.1d, dice que esta ley se aplica también al personal al servicio de las administraciones locales del territorio de Andalucía, con lo cual, si se aplica toda la ley sin excepción, también se aplica la disposición adicional 37ª. 2. Es que la ley de bases de régimen local ya establecida que las comunidades autónomas tienen competencia para regular todo lo que se refiere al funcionamiento y organización de las administraciones locales. Y esta es una ley del año 86, es decir, que ya no pueden alegar ignorancia de que es una ley nueva. La ley de bases de régimen local, en su artículo 3, igualmente decía que las comunidades autónomas tenían competencia para legislar sobre el personal sujeto a las administraciones locales, siempre con subordinación a la legislación básica del Estado, como es norma general. Y tercer argumento, ya literal, respecto a los preceptos. Si os fijáis en la disposición adicional 37ª, que contiene dos apartados, en el apartado segundo, el legislador andaluz sí se refiere específicamente al ámbito del sector público de la Junta de Andalucía. En este apartado segundo se refiere a la necesidad o las propuestas para adquirir la condición de funcionario de cargo personal laboral fijo en determinados cuerpos, más de un cuerpo de especialidad, diciendo que solamente puedes incorporarte un cuerpo, una especialidad, aunque hayas superado dos procesos selectivos, ¿no? Aquí sí habla del personal sujeto a la Junta de Andalucía, pero el apartado 1, que es el que se refiere a la necesidad de convocar nuevos procesos selectivos, ya no habla nada de la Junta de Andalucía ni del sector público, habla en general y por tanto lo incluye dentro del ámbito de aplicación general de la ley, que se refiere no solo a los funcionarios del sector público andaluz, sino también a los funcionarios de la administración pública locales andaluza. Luego, ninguna duda en cuanto a que esta ley se aplica a la Diputación o a los ayuntamientos de Málaga sin ninguna posibilidad de discrepancia. Segundo cuestión que me parece importante de esta disposición adicional 37ª, utiliza el término imperativo, incorporarán. Es un mandato obligatorio. Tampoco caben interpretaciones. Es decir, no es que se faculte a los ayuntamientos y administraciones públicas ubicadas en Andalucía a convocar nuevos procesos selectivos al amparo de la disposición adicional octava. No. Es un mandato de obligado cumplimiento. ¿De acuerdo? Ese mandato de obligado cumplimiento se circunscribe, eso sí, a la disposición adicional octava, que es la carencia fundamental que tiene este precepto, y es que no incluye a los supuestos de la disposición adicional sexta. La adicional octava, os recuerdo, la sexta se refería a plazas ocupadas temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2016, la octava incluía el elemento subjetivo, a aquellos empleados públicos temporales que llevaban trabajando para la misma administración pública con anterioridad a 1 de enero de 2016, aunque hubieran cambiado de puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Luego, para empezar, esta ley o esta disposición adicional 37ª tiene esta limitación, que solamente se refiere a la disposición adicional octava, lo cual es un error, porque como os he dicho antes, esto tendría sentido si las administraciones públicas andaluzas hubieran cumplido con la disposición adicional sexta y todas las plazas hubieran ocupadas con carácter temporal durante más de los últimos 6 años, estuvieran incluidas en un concurso de méritos, pero como no están incluidas todas, porque se ha incumplido el mandato de la disposición adicional sexta, pues esto ya nace viciado. Esta adicional 37ª de la Ley de Función Pública Andaluza debe haber sido mucho más amplia y haber incluido también a aquellas plazas ocupadas con carácter temporal con anterioridad a 1 de enero de 2016, en cuanto que incluidas dentro del ámbito de aplicación de la adicional sexta. Primera carencia que tiene. Segunda carencia que tiene, en mi opinión, esta disposición andaluza,
y es que se refiere a plazas que no supongan incremento de efectivos. Mire usted, no puede ser que establezca este límite que no supere el incremento de efectivos. Entonces, de esta materia estamos dando un poder a la Administración Pública para, con esta base, esta justificación, excluir determinadas plazas, pero además excluirlas arbitrariamente, y además excluirlas por un mal funcionamiento de la Administración. Es decir, si usted hubiera cumplido la Ley 20/21, no hubiera habido incremento de plazas, porque todas las plazas ocupadas por temporales con anterioridad a 1 del 2016 y todas las plazas ocupadas por un temporal que lleve prestando servicios a la Administración Pública con anterioridad a 1 del 2016 estarían incluidas. Luego no habría incremento de plazas. Ahora sí se puede producir un incremento de plazas en tanto en cuanto usted haya convocado entre medias procesos selectivos o en tanto en cuanto usted haya convocado concursos de méritos, donde haya venido gente de fuera, por ejemplo. En esas administraciones públicas tenemos un problema, porque usted está incumpliendo la Ley 20/21, la ha incumplido y ahora vuelve a incumplir la ley de la Función Pública Andaluza, en el sentido de que no están todas las plazas nuevamente. Luego, a mí me sobra este apartado de, en cuanto no incluyan, no supongan incremento de efectos dotados. Pero claro, aquí tenemos la suerte de que se acaba de publicar el decreto ley. Y el decreto ley, que es ley básica y por tanto prevalece sobre esta norma, ya no habla de plazas ocupadas temporalmente. Luego, este último parrafito, esta última expresión que se utiliza en la adicional 37ª del apartado 1, hay que suprimirlo. ¿Por qué? Porque hay una ley superior, el decreto ley, que ya no habla de plazas ocupadas temporalmente. ¿De acuerdo? Y esta interpretación más beneficiosa de la ley básica, de la ley estatal, tiene que aplicarse por imperativo, precisamente, que es una ley básica, sobre la interpretación que demos al artículo, a la disposición adicional 37ª del artículo 1. Eso en cuanto a la ley. En cuanto al decreto ley, el decreto ley es un poco más de lo mismo. Si bien sí quiero también hacer algunas reflexiones. La primera reflexión importante es que el legislador se va dando cuenta que Europa no quiere esto. Es que el legislador va dando pasos. Es decir, este decreto ley no es una iluminación divina. No es que de repente el gobierno se ha dado cuenta de que la ley 20/21, la ley 20/21 habla de aplicación una sola vez. Y ya vamos con la segunda aplicación, ¿no? Es que el problema es cuando parcheas. Siempre en la vida, si tú pones un parche, pues al final la rueda se pincha, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con la ley 20/21 y lo que está pasando con estas reformas de la ley a través de la Ley de Función Pública Andaluza o del decreto ley. Que es que la solución hubiera sido muy fácil si no estaríamos así, si hubiéramos aplicado directamente el derecho comunitario, si hubiéramos hecho lo que han hecho los portugueses o los italianos o los griegos, que es transformar en fijos a todo aquel personal temporal que llevara trabajando más de 2 años en el sector público. Y punto. Y no ha habido ningún problema. Ya no estaríamos hablando ni de incremento de plazas, ni de concursos de méritos, ni encareciendo este proyecto, porque todo proceso selectivo supone un incremento de gasto, ni tampoco jugando con la salud de los trabajadores como están jugando durante tantos años, porque mantener un régimen de precariedad del empleo como se está manteniendo, al final mina la salud, mina la mía, que ya no puedo más. Pues imagina a la gente que tiene la espada de Damocles de que se va a la calle, ¿no? Pues todavía mucho más, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Esto es un paso más. Lo que pasa es que estamos siempre en la falta de valentía, en la falta de criterio, en la falta de conocimiento por parte de nuestros representantes políticos para adoptar una decisión que es la misma decisión que han adoptado en Portugal y en otros países de nuestro entorno. Y no te digo nada en los países del norte, que no entienden absolutamente nada de lo que está pasando. Por eso creo que esto es un parche más y que obedece nada más que a la presión que la Comisión Europea sigue ejerciendo sobre el Gobierno de España por incumplir la directiva y por incumplir y para mantener a empleados públicos en régimen de precarización en el empleo. Dicho esto, pues hombre, es evidente que el decreto ley pues tiene también algunas ventajas y algunas dudas, también. Las ventajas que tiene la redacción, primero que se aplica, como os he dicho, lo tengo en el móvil porque digo que se ha publicado hoy y me lo han enviado a toda velocidad a vuestros compañeros, ¿no? La ventaja que tiene, o la desventaja, es que nuevamente habla de disposición adicional octava, de plazas vacantes ocupadas por empleados públicos temporales, ¿no? Aquí quiero hacer dos reflexiones. La misma que os he dicho antes, es decir, ¿y por qué no también a las plazas sujetas o incluidas en el ámbito de aplicación de las disposiciones adicionales sexta, si no se ha aplicado correctamente? Porque, insisto, el legislador pensaba, cuando publica esta ley, que el decreto ley, es que la adicional sexta se iba a aplicar correctamente por las administraciones públicas, y se ha aplicado por algunas,
pero no por todas. Luego, lo primero, el error es que lo limita a la adicional octava y no a la adicional sexta. Yo creo que esto merece una interpretación amplia. ¿Por qué? Pues porque la obligación de cumplimiento de la ley está por encima de cualquier otra reforma posterior. Es decir, el hecho de que se haya producido una reforma posterior no libera a las administraciones de haber cumplido la Ley 20/2021 y, por tanto, de adecuar los concursos de méritos convocados al amparo de la disposición adicional sexta para que todas las plazas incluidas en este ámbito de aplicación se incluyeran en esos procesos selectivos. No sé si me he explicado, pero creo que el tema está claro. Es decir, mire usted haga las cosas bien ahora y antes y, por tanto, aprovechando esta ley, adecúe usted los concursos de méritos ya convocados para incluir todas las plazas incluidas en las adicionales sextas. ¿Pero por qué? No solamente las plazas que incluyan, sino también aquellas otras que ya estuvieran incluidas en convocatorias anteriores. Porque el legislador en este decreto ley vuelve a dejar claro otra vez lo que os decía anteriormente, que aun cuando la plaza estuviera ya convocada cuando se publicó la Ley 20/2021, teníais que sacarlas de esas oposiciones e incluirlas en el concurso de méritos. Luego hágalo usted bien, de una vez, y hágalo correctamente, porque esto viene a confirmar estas adicionales, este decreto viene a confirmar la implicación que siempre hemos dado a la Ley 20/2021. Segunda reflexión que quiero hacer, que me parece importantísima. Mirar, apliquemos correctamente también la adicional octava, leches, que habla de plazas vacantes, ¿de acuerdo? Pero escuchar, nunca habla de plazas ocupadas ininterrumpidamente. Por tanto, como ha dicho el Consejo de Estado, en un dictamen del año 2022, me parece, al no hablar de plazas ocupadas temporalmente, también se tienen que incluir en estos concursos de méritos aquellas plazas donde el titular viene de otros contratos anteriores o no ha trabajado en la misma administración con anterioridad. Es decir, lo único que necesito es que el titular lo sea al 31 de diciembre de 2021 y dos, que haya trabajado antes de 1 de 2016. Si en los 5 años de 2016 al 2021 no ha trabajado en la Diputación o el Ayuntamiento, eso no libera de la obligación de convocar esa plaza, porque no es necesario que la relación sea continuada, que sea interrumpida. Y cuando el legislador no distingue, el intérprete no puede distinguir. De tal manera que dentro de este decreto ley y de la ley andaluza hay que incluir a todo el mundo que, uno, esté trabajando, estuviera ocupando una plaza a 31 de diciembre, temporal, vacante, a 31 de diciembre de 2021, y da igual que la haya ocupado en los últimos 2, 3, 4 años, un mes. Da igual que hubiera trabajado en el sector privado durante estos años anteriores. Da igual que hubiera estado en otra administración pública, siempre y cuando, con anterioridad a 1 de enero de 2016, hubiera trabajado en esa misma administración. Esto lo digo yo. Ya lo dice el Consejo de Estado y lo dice el juzgado número 32 de Madrid, que la semana pasada ganamos un recurso en este sentido, diciendo exactamente lo mismo. En esta sentencia el juzgado dice que todas las plazas tienen que estar en el concurso de méritos, sin excepción, y dos, que la disposición adicional octava debe ser interpretada en el sentido del Consejo de Estado, donde no es necesario que la relación sea continuada. De tal manera que en algunos casos que me ha pasado más en Málaga ya, por algunas consultas que he recibido, algunos clientes nuestros, que son gente que ha estado trabajando o estaba trabajando en una plaza a 31 de diciembre de 2021 y que por razones que no vienen al caso, o bien estuvieron en excedencia, o bien han trabajado en el sector privado del 2016 al 2021 y que no se reconocía el derecho a que su plaza saliera, esto ya está superado porque el Consejo de Estado, insisto, máximo órgano consultivo del Gobierno, y los jueces ya están entendiendo que estas plazas también tienen que estar incluidas en el concurso de méritos. La tercera reflexión que me gustaría hacer respecto al decreto ley es que, como os he dicho, ya no habla, se suprime la expresión que no suponga un incremento de efectivos dotados. Es decir, ya no hay excusa. Las plazas que están incluidas en el ámbito de aplicación de la disposición adicional octava, esas tienen que incluirse en este tercer proceso de estabilización. Y todas ellas, aunque ello implique un incremento de gastos, o un incremento de plazas. Mire usted, si usted lo ha hecho mal porque no ha aplicado correctamente la Ley 20/2021, que es la razón de ser de este decreto ley, porque si leéis la exposición de motivos, lo que justifica este decreto ley por parte del Gobierno, que se ha publicado hoy, es que como hay ayuntamientos y entidades locales y comunidades autónomas que no han interpretado bien la Ley 20/2021, es necesario un decreto ley que solucione el problema de falta de uniformidad en la interpretación. Luego, este decreto ley se aplica, es un mandato también, exclusivamente en la exposición de motivos es la primera vez que se utiliza el término mandato. Es decir, en la Ley 20/2021 ni siquiera se utilizaba. Aparte de utilizar el decreto ley, el término incorporarán también en imperativo, dice que esto es un mandato que el legislador
español hace a todas las administraciones públicas españolas, ¿no? Y que por tanto no es interpretable, no cabe opción de decir que no lo hago porque no me gusta, ¿no? Es un mandato. Y de esta perspectiva, lo bueno que tiene el decreto ley, en mi opinión, es que lo objetiviza únicamente en relación con la disposición adicional octava y no lo limita a ninguna otra consecuencia. ¿Me explico? Da igual que implique incremento de gastos, da igual que implique incremento de plazas, da igual, si usted está dentro del ámbito de aplicación de la disposición adicional octava, usted tiene obligación de sacar esta plaza a una convocatoria a través del concurso de méritos. Problema, pues lo que os he dicho anteriormente, el mismo problema que os decía anteriormente, que es que se refiere únicamente a la disposición adicional octava. El legislador en el decreto ley tiene que haber incluido también los casos de la disposición adicional sexta, porque muchas administraciones públicas no han incluido todas las plazas adicional sexta dentro del ámbito de aplicación de sus concursos de méritos, con lo cual estamos operando sobre una realidad falsa, y es que el legislador pensaba o piensa o entiende que todos los ayuntamientos y diputaciones y comunidades autónomas han aplicado correctamente la disposición adicional octava de la ley, que todas las plazas de la ley 20/21 y que todas las plazas se incluyen en un concurso de méritos, pero es que eso es falso, es que no todas las plazas se incluyen en su concurso de méritos. Luego esta adicional sexta, pero en este decreto ley, como la adicional de 37, de la Ley de Función Pública Andaluza, no libera a las administraciones públicas de su obligación de incluir en el concurso de méritos todas las plazas incluidas en el ámbito de aplicación de la disposición adicional octava. Simplemente es una masa más. Añade también la disposición adicional octava, pero insisto, lo primero que tiene que hacer la administración pública empleadora es primero revisar que todas las plazas de la adicional sexta están en el concurso de méritos y si no ampliarlo. Tener en cuenta que la ampliación de la forma de una OPE puede hacerse en cualquier momento hasta que no se apruebe la relación de aprobados. No se publica la relación de aprobados. Luego, lo primero es verificar esto. Y dos, lo segundo, convocar este tercer proceso de estabilización, incluido o limitado en este caso a la disposición adicional octava. Y yo creo que no tenía mucho más que deciros. No sé si me como alguna cosa. Yo creo que no. Hay un problema también de aplicación aquí que me parece clave también. Y, ojo, y esto tampoco puede operar como excusa. Claro, esto es lo de siempre. Cuando parcheamos, es que cuando se parchean y se buscan soluciones definitivas, sucede esto. Claro, estas disposiciones adicionales de la Ley de Función Pública Andaluza y del decreto ley habla de plazas ocupadas en el año 2021, a la entrada en vigor de la Ley 20/2021, 31 de diciembre de 2021. Pero claro, es que hay administraciones públicas que han celebrado ya concursos de méritos y esas plazas están ocupadas ya. En ese sentido, puede plantear un problema o no plantearlo. Esto está a voluntad del legislador. En mi opinión, tiene que sacarse todas las plazas. Si esa plaza está ocupada, pues tendrá que sacar otra plaza equivalente. ¿Por qué? Porque la referencia no es la fecha de la entrada en vigor del decreto ley. El hecho referencial es el 31 de diciembre de 2021. No sé si me explico. Es decir, de 2021 un señor puede estar en una plaza ocupada temporalmente dentro del ámbito de aplicación de la disposición adicional octava. Estamos en el 2023 y puede haber ocurrido que los concursos de méritos se hayan celebrado y que esa plaza esté ocupada a través de concursos de méritos por un tercero. Como el decreto ley y la Ley de Función Pública Andaluza hablan de plazas ocupadas temporalmente en el año 2021, se produce una contradicción entre la ley y la realidad, porque la realidad es que esa plaza no debería salir porque ya está ocupada. Pero como la ley se refiere al 2021, eso no puede ser una excusa para que esa plaza salga. Habrá que buscar una solución para que no haya dos ocupantes de una misma plaza en aquellos casos extraordinarios donde esto se dé. Pero es una solución material. Eso no puede servir como excusa para que una administración pública no cumpla la ley. ¿De acuerdo? Creo que las fechas son absolutamente relevantes. Y yo creo que ya empezamos con el diálogo, si queréis. Simplemente acabar diciendo que gracias a vosotros por haberlo creído, gracias por haber luchado, gracias por haber reclamado, gracias por haberos conformado. Hemos demostrado en este país que cuando uno lucha no se rinde,
se obtienen objetivos, se consiguen los objetivos. Hemos demostrado que unos grupos de personas pequeñitos son capaces de torcer la voluntad al Estado. Hemos peleado contra el Estado, contra el legislador, contra el Ejecutivo, contra el Supremo, contra los jueces. Hemos peleado contra todo el mundo, contra los grandes elefantes, ¿no? Y al final, gracias a nuestra insistencia, gracias a la convicción de que teníamos razón, gracias a la idea de que estábamos actuando en justicia, gracias a todo esto estamos donde estamos. Pero esto no hubiera sido posible sin vosotros, ¿no? Y esto yo creo que es la clave, sin vuestra voluntad, sin vuestra ganas de hacerlo. No desaprovechemos esta oportunidad. Vosotros sois los 15.000 valientes que habéis actuado en defensa de 1 millón de personas. Me da mucha pena que haya 1 millón de personas que no hayan tenido la valentía de reclamar como habéis tenido vosotros, ni de actuar, ni de poneros al frente de este proyecto, ¿no? Porque han demostrado mucha cobardía, ¿no? Y me da mucha pena que en mi país todavía haya gente en el siglo XXI que tiene miedo al legislador, miedo al poder. Chicos, estamos en una democracia y mandamos los ciudadanos. Yo creo que esto es una prueba de que trabajando y reclamando se consiguen cosas. Y en este sentido, por mi parte, daros las gracias a todos los que os habéis jugado vuestro pellejo, vuestros puestos y vuestras familias, vuestro tiempo, por algo que al final va a beneficiar a más de 1 millón de personas, ¿no? Y por otro lado, en el lado negativo, que se lo hagan mirar. Que se lo hagan mirar mucha gente que se ha opuesto a esto, que se lo hagan mirar los sindicatos mayoritarios, que se lo hagan mirar los políticos que no están a la altura, que se lo hagan mirar las autoridades administrativas que no están a la altura, porque ya yo creo que podemos tener todas ideas políticas distintas, podemos tener ideas diferentes, materiales, pero cuando ya jugamos con la vida de las personas hay que ser mucho más sensible, y con las familias hay que ser mucho más sensible, y hay que tener otros valores y otros principios, ¿no? Y yo creo que me gusta decirlo en este momento donde estamos, ¿no? Y nada más, ya me callo, que si no, joder, me vais a echar. Hola, buenas tardes a todos. Pues quisiera hacer una pregunta pues a usted, Javier. Yo pues entré en la Diputación en el 2018, tuve pues un contrato de 6 meses, finalicé el 9 de enero del 2019 y hasta ahora estoy como funcionario interino. Entonces era para saber pues qué situación me encuentro ahora mismo, sí, o sea, con la ley 2021, porque dicen que es el periodo pues anterior al 1 de enero del 2016, puesto que yo pues entré en el 2018 y ya estoy, ¿sabes?, en el día de hoy. Sí, a ver, te cuento rápidamente. Está fuera del ámbito de aplicación de la Ley 20/2021. La ley estableció unos plazos específicos para el concurso de méritos y otros para el concurso de oposición, ¿no? Y tú en principio no estás dentro porque ocupas plaza del 2019, plaza vacante. Lo que pasa es que sí es verdad que llevas ya 3 años aproximadamente. No, 5 años y medio, ¿no? Bueno, de 2019 me has dicho, ¿no? No, de 2018. Vacante. 2018 un contrato de 6 meses, pero sí. ese contrato probablemente fuera un contrato legal, es decir, de una sustitución, la legislación europea no prohíbe la temporalidad, lo que prohíbe es el abuso de la temporalidad, que es otra cosa distinta. Es perfectamente legal que si un señor está de baja, pues llegue un interino y cubra su plaza, o si un señor está en comisión de servicios dentro de los plazos máximos, haya un interino que cubra su plaza, y no hay abuso. Eso es perfectamente legal. El abuso se produce a partir del momento en que un interino está realizando una función que tiene que estar realizando un funcionario de carrera, porque no hace una sustitución, sino que simplemente no tiene como funcionarios de carrera suficientes, y lo que hago es que nombro un interino para realizar una función que tiene que estar realizando un fijo. ¿Cómo objetivizamos un poco este concepto de abuso? Pues mira, lo objetivizamos por años, sobre todo por años y por porcentaje de temporalidad y por no convocatoria de procesos selectivos. Es decir, años, hombre, a partir de los 2, el Supremo ha hablado de 3 años. A mí 3 años me parece un exceso y unas cuestiones
que se está planteando en el TJUE es precisamente esta, si son 2 años. Es decir, a mi opinión, a partir de los 2 años estás en abuso. Pues no porque lo diga yo, sino porque el legislador español así lo ha dicho para el personal privado. En el personal de Estatuto de los Trabajadores te dice que todo trabajador temporal que lleve más de 2 años con el mismo empresario pasa a ser fijo. O sea, situó el abuso del legislador en los 2 años. No veo ninguna razón por qué en el sector público no se puede establecer también el plazo de 2 años. No veo ninguna razón. Luego, en mi opinión, son 2 años. Pero es verdad que el Supremo ha admitido 3 años. 3 años realizando en la misma plaza vacante generas una situación de abuso. El segundo elemento que es clave también para determinar el abuso es el porcentaje de temporalidad. Es evidente que si usted está en un destino o en una administración pública donde haya muchos temporales, usted está realizando las funciones de los fijos. Eso es evidente. Es decir, si en una oficina hay 3 temporales y 3 fijos, mire usted, se vio que usted está realizando las funciones estructurales que son propias, que estén realizando los fijos. Y por último, la no convocatoria de procesos selectivos. Entonces, desde tu punto de vista, tú podrías estar incluido dentro del ámbito de aplicación de la Ley 20/21, que no me acuerdo bastante cuál es la fecha, en relación con el concurso oposición, pero creo que es en 2018. Tú me has dicho que empezaste a ocupar plaza vacante en el 2019. Lo que yo sí pienso es que si el TJUE nos da la razón, yo pienso que tú estás en abuso, y si el TJUE nos da razón y finalmente opta por la fijeza como solución, que tendrás que ser fijo, pero no a través de un concurso de mérito, sino a través de la aplicación de la sentencia del TJUE. Lo que sí que te recomiendo, y lo recomiendo a todo el mundo, es que reclames fijeza ya. Es decir, no, si ya le he reclamado yo. Pues si le has reclamado, ya está. A esperar lo que diga el TJUE. En cuanto a los sistemas selectivos, es que te da igual estar en el ámbito de aplicación de la disposición adicional del artículo 2 que estar en oposición libre. Si es que es lo mismo. Pero siempre prevalece la normativa de la Unión Europea, digo yo, ¿no? Claro. Sí, pero la ley 20/21 es que es una ley que ya te he dicho que es mala e insuficiente y que, en mi opinión, vulnera la directiva comunitaria. Pero es que eso, hasta tanto en cuanto no salga la sentencia del TJUE y se evidencie que esta ley es una ley que no cumple con la directiva, es una opinión subjetiva mía. La ley, mientras tanto, hay que aplicarla y es vinculante para todos los españoles. Sí, ¿vale? Lo que quería preguntar ya por último, es que cuando cualquier plaza va para el concurso oposición, supuestamente son plazas que han sido pues ocupadas con anterioridad, ¿no? En el 2017, 2016, ¿no? No, bueno, el concurso oposición son plazas posteriores al 2016. ¿Vale? Pero es que eso ya es, en una posición libre también se convocan plazas por concurso oposición. Es decir, el artículo 2 no te añade mucho respecto del sistema ordinario de acceso al empleo público. Lo único que añade es la posibilidad de que la fase de oposición no sea eliminatoria y que por tanto se computen los servicios a través del concurso prestados y se haga una media. Es lo único que te permite. Pero eso es una potestad que tiene la administración convocante. La ley no obliga a eso. ¿De acuerdo? Pero eso es el único privilegio que tenéis los que estáis entre el 2016 y el 2018. Pero insisto, eso no es un privilegio porque ya no es un derecho. Es un privilegio que puede reconocer o no la administración convocante. Lo suyo es que lo reconozca, ¿no? Porque es ella la que está infringiendo la normativa, ¿no? Y lo lógico es en este sentido que vaya en el espíritu de la ley de facilitar la estabilización de los que ya están. ¿Vale? De acuerdo, gracias. Hola, buenos días. Hola. Mira, yo voy a hablar por mis compañeros, ¿no?, que de la categoría de operarios. Ellos 3 están con relación con diputaciones de 2014, de forma continuada hasta enero del 19 más o menos. Después ha habido algún parón, pero han sido cubiertos también por otras personas. Y desde el 20 en adelante siguen trabajando para diputación. Entonces yo entiendo que se tendrían que ir a concurso de mérito y aplicándose por la disposición adicional 8ª y por la disposición adicional 37ª. Y entonces, pero ahora la pregunta es, ellos han ido cubriendo en este caso el puesto en turno general. ¿Hay posibilidad de que dijeran, bueno, son 3 plazas, pero ahora decidimos que ahora en vez de general sean por discapacidad? Porque en eso no veo que se haga referencia en ningún artículo. Sí, a ver, el tema de discapacidad es un tema preocupante porque se está interpretando, en mi opinión, mal en estos procesos extraordinarios. Es decir, la reserva de plaza para discapacidad es obvio que es obligatoria en el régimen general de provisión de puestos de trabajo. Eso es obligatoria. Pero es que aquí no estamos en un régimen general, estamos en un régimen excepcional. La ley 20/21 es una ley excepcional
y de aplicación única. Por tanto, como toda excepción de interpretación restrictiva. Pero es que además esta ley es excepcional porque tiene un objetivo distinto a lo que es la provisión a la administración de los empleos públicos suficientes para desempeñar la tarea pública. Es una ley que no persigue ese objetivo, porque ya estáis ahí trabajando. Es una ley que persigue como objetivo estabilizar para reducir la temporalidad y acabar con la precarización en el empleo. Ese es el objetivo. Yo, en mi opinión, los turnos de discapacidad no caben en estos concursos de méritos, en estos procesos selectivos convocados al amparo de la ley, de esta ley excepcional. Primero, porque es ley excepcional. Segundo, porque es ley especial y porque es ley posterior. Y en ningún momento en la ley, ni en el decreto de ley, se hablan de reservas de plazas para discapacidad. Entre otras razones, por lo que te he explicado, y porque lo que se trata es de que las plazas que estaban ocupadas por interinos, esas y no otras, salieran en el concurso de méritos, esas y no otras. Si esa plaza estaba ocupada por un discapacitado, pues por supuesto que también tenía que salir. Pero son esas plazas, no son otras diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, creo que la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda, cuando hizo el primer borrador de interpretación de la ley en el mes de febrero, ya lo decía. Que no debería haber plazas de reserva para discapacidad, porque era una prueba de acceso ordinario, era una prueba de acceso extraordinario, cuyo objetivo no era que el ciudadano de fuera pudiera entrar, sino más bien que el que ya estaba se pudiera quedar. Y debería de ser 3 plazas adicionales a lo que haya en ofertas anteriores, ¿no? Porque... Claro, porque en la del 18, que vamos a poner que en reposición hay 2 de general y 1 de discapacidad, que no se quiere intentar aprovechar eso para cubrir... A ver, es que como la ley es una chapucilla, la adicional octava tiene nombre y apellidos. La sexta, pues te puedes hablar de plazas, pues son plazas ocupadas temporalmente, ¿de acuerdo? Pero la adicional octava tiene nombre y apellidos. Es plazas ocupadas por un señor en concreto que además tiene que haber trabajado con anterioridad de 2016 en la administración pública en otras plazas distintas. Pero realmente aquí lo que se incorporaba era el elemento subjetivo. ¿Pero por qué? Pues porque cuando se redactó la ley 22/21, la edición octava no existía. La edición octava la propuse yo cuando hablé con los políticos. Le dije, oye, si deja nada más que la sexta, puede ocurrir que un señor interino que lleva 30 años trabajando en la administración y que ha cambiado de plazo los últimos 6 años, lo dejas fuera. Era absurdo. Entonces digo, pues tienes razón. Entonces vamos a incluir esta edición octava en este sentido, ¿no? Pero de verdad, lo que cubre es el elemento subjetivo, no el objetivo de las plazas ocupadas temporalmente, no. Es el elemento subjetivo. Una plaza ocupada por un señor que él, no la plaza, él lleva trabajando en la administración ante el 31 de enero de 2016. Por eso creo que, aunque la ley y el decreto ya hablan de plazas, aquí no cabe desconectar la plaza con el sujeto. ¿Me entiendes? Por eso creo que el sujeto es la esencia de la aplicación de disposiciones sexta. Y creo que va en esta línea también la ley andaluza, ¿no? La ley andaluza nace porque se da cuenta el gobierno andaluz que de repente hay 1.046 señoras que se van a la calle porque no habían aprobado el concurso de méritos, ¿no? Y se dan cuenta y dicen, oye, pues hay que hacer algo para que estas señoras, no esas plazas, estas señoras se queden. Y negocian con el PSOE, en el Parlamento, esta adicional 32, que es la que ha salido. ¿Pero por qué? Porque claro, porque es lo que prima es el elemento subjetivo, no el elemento objetivo. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Perdona, en vuestra categoría, si mal no recuerdo, son 3 plazas las que cabrían. Pero me da la impresión, por lo que yo he visto, que había aprovechado entre la oferta de 18, como que había puesto 2 de general y 1 de discapacidad, como que es lo que no se había aplicado a estabilización, porque solamente iba a Por eso es lo que estamos aclarando, a ver hasta qué punto esa tasa de discapacidad se ajusta al puesto si ha estado ocupado por una persona con discapacidad. Esa es la segunda parte, que es lo que se llevará ahora a mesa técnica y habrá que ver realmente la vida de la plaza y esos contratos por quién y cómo han estado ocupados. Pero cuando se creó la oferta del 18, esos eran vacantes en su momento. En el peor de los casos, que por ejemplo hubiera una persona con discapacidad, yo creo que habría que ampliar una plaza más, porque ellos 3 sí estaban desde el 14. Y yo creo que no se da el caso de una persona con discapacidad anterior al 1 de enero del 16. Muchas gracias. ¿Habéis reclamado fijeza? ¿Habéis reclamado fijeza? ¿Habéis reclamado fijeza? ¿Habéis presentado una reclamación individual de fijeza? Aparte del... No. Pues hacerlo con el sindicato, con quien queráis, pero hacerlo. Venga, bueno. Ok, gracias. Javier,
Nosotras somos dos de esas señoras que después de más de 33 y 34 años trabajando en la Junta de Andalucía nos cesaron el día 2 de mayo. Y entonces queríamos saber si con este cambio que ha habido entraríamos en la ampliación de las plazas o convocarían otro concurso nuevo. Porque con las plazas que hay no cogemos plazas todo. Tiene que convocar un nuevo concurso. Un nuevo concurso. Para vosotras. Y es obligatorio porque estabais en una plaza vacante el 31 de diciembre de 2021. Vuelvo un poco a lo que decía antes. Tenéis que aplicar a estas disposiciones nuevas hacia atrás y situarlas a 31 de diciembre de 2021. Si tú cumples esos requisitos, es obligatorio. El decreto ley habla de mandato inexcusable, es obligatorio que tu plaza, la que ocupabas el 31 de diciembre de 2021, se saque en este concurso nuevo de méritos. Es obligatorio. Si no estuviera tu plaza, como las 1045 que fueron cesadas, habría que impugnar la nueva convocatoria. Claro, esas plazas están ocupadas por la convocatoria libre. Ya. Ese es el problema que tiene esta adicional, pero eso no es un problema que a vosotros os pueda perjudicar, es un problema que tendrá organizativo de la Administración que tendrá que resolver ella, porque es así, ¿no? El decreto ley es clave porque se aplica sobre la ley andaluza y el decreto ley no habla de exceso de que no excusa de con la convocatoria porque hay un exceso de plazas, sino que dice simplemente que es obligatorio convocarlas. ¿De acuerdo? O sea, que no hay excusa para que tus plazas, en tanto en cuanto tú llevabas más de 30 años y a 31 de diciembre de 2021 estabas trabajando en esa plaza, para que esa plaza salga en un nuevo proceso de estabilización. Es obligatorio. Si no la sacan, habrá que impugnar. Pero es más, yo ya empezaría, no solo, no esperaría mucho, sino que trataría de adelantarme a la Administración y presentar un escrito solicitando que a tenor de estas novedades legislativas, esas plazas se incluyan en el nuevo proceso de estabilización que es obligatorio convocar. Pues las dos somos clientas suyas. Pues ya, pues me llame un mail y lo hacemos. ¿Vale? Vosotras y vuestras compañeras, sí, es decir, sí. todo el mundo. Vale. No, yo no. Perdón. No te preocupes. Hola, buenas tardes. Yo tengo una consulta, pero no sé si aquí procede porque tiene que ver con la enseñanza. Pero como estamos aquí con la administración, que bueno, es mi sobrina. Ella es funcionaria de la enseñanza desde el 2006, interina desde 2006, y ahora en este primera tanda que ha sacado la Junta, pues se ha quedado fuera. Y digo, bueno, estamos ahora en esto, ¿no? Con la disposición esta 37. Pero bueno, a ella le dice el sindicato que no, que eso no se aplica a la enseñanza. A ver, se aplica... Claro, es que por eso estoy aquí preguntando. A ver, es agotador esto, ¿eh? A ver, primero, el decreto ley se aplica a la enseñanza y a todas las administraciones públicas. Segundo, la ley de la Función Pública Andaluza también, en el artículo 3, te dice que se aplica a la administración local y también a aquellos empleados públicos cuyas competencias estén transferidas. Y la docencia está transferida a la Comunidad Autónoma Andaluza, luego se aplica igual. Absolutamente igual. Luego, pero claro, o sea, ella lo es increíble que perdamos más tiempo en discutir a los sindicatos que están precisamente para defender vuestros derechos que discutir con tu empleador. Es que es increíble, ¿no? Pero es que lo que me pregunta es que es de libro, es decir... Pero si es que yo lo digo, pero dice ella, pero si es que esto lo pregunta mi sindicato y me dice que la disposición está 37... Pero ¿se ha leído la ley? Claro, que yo puedo decir lo que, si no me he estudiado un asunto, pues puedo decir barbaridades, pero si tenéis la ley y el decreto ley, o sea, el decreto ley ya es que es impepinable, ¿no? Pero claro, si la ley habla también de empleados de la Función Pública Andaluza, aunque sean transferidos, pues la enseñanza, aunque es verdad que la enseñanza es un grupo general, pero hay algunas comunidades autónomas que tienen transferida, o casi todas tienen transferida la educación, pues también son funcionarios de Andalucía, y por tanto esta ley también se les aplica. Claro, pero si es que además es de la propia Junta, que no diga, bueno, es que del Estado ahora tiene que... No, es que es ella la que... Bueno, pero... confirmo que lo que yo ya pienso. Bien, y ya voy a hacer otra ya de camino. Otra consulta. ¿Puedo? Sí, claro. Ay, es que esto de tener sobrino es lo que tiene. Que
esta otra sobrina. Ella ha estado de laboral temporal por una vacante mucho tiempo, también en la Junta, ella está en Medio Ambiente. Y luego la Junta saca un concurso de laboral fijo y bueno, y lo ha ganado. Pero yo creo que ella aquí se podría acoger también, ¿no? Todavía no está trabajando, todavía no se ha incorporado. ¿Pero en otra plaza distinta? Sí, si cumple los requisitos sí podría. Se aplicará el artículo 2, que al final no puede ser funcionario fijo o laboral fijo en dos cuerpos a la vez. Tienes que elegir uno, no puede serlo en dos. Pero no, pero cuando me ha preguntado en otra plaza distinta, estamos hablando que ella, no lo sé, el concurso que ha ganado será otra plaza distinta de la que ocupa. Claro. Eso es lo que me pregunta. Claro, a ver, son cosas... empezamos otra vez por el principio. Yo creo que es importante que tengáis en cuenta lo que es fijeza automática y fijeza a través de un concurso. Que en Andalucía tiene su trascendencia porque es una comunidad autónoma pluriprovincial. En Madrid no tiene ninguna trascendencia porque es una sola provincia que equivale a la comunidad autónoma. Pero la fijeza automática significa que tú te quedas donde estabas. Es decir, tú tienes... La fijeza automática me refiero a la fijeza vía TJUE. Tú estás mal calificado como un temporal, eres un fijo real, y si el TJUE te reconoce que en esos casos de abuso de la temporalidad tienes derecho a fijeza, tú te quedas en la misma plaza donde estás, pero como fijo. Llámese funcionario de carrera, llámese laboral fijo o estatutario fijo. Eso es la fijeza automática. La fijeza a través de un concurso de méritos es completamente distinta, porque tú entras en un baremo. Y en un escalafón donde tú quedas el número 1, el 2, el 3 y el 300. Y elige el primero, y al 300 le queda la plaza que no quiere el primero. Que esto es clave, porque en ayuntamientos, entidades locales y diputaciones no hay problema. Pero es verdad que no es lo mismo ser docente en Almería que te tengas que ir a Huelva, porque todas tus raíces están en Almería, ¿no? Esa es la diferencia entre el concurso de méritos y la estabilización automática vía TJUE. Por eso es tan esencial la sentencia del TJUE. Pero la sentencia del TJUE puede revolucionar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque cada cual tendrá que volver a la plaza donde estaba, a la que le interesaba, y a partir de ahí moverse a través de procesos de concurso de traslados, promociones internas, como un funcionario de carrera más, pero con la antigüedad de la interinidad. Ojo, que esto es clave. Claro, con la antigüedad inicial, no la antigüedad de cuando eres fijo. Eso por un lado que quería comentaros, ¿no? El segundo tema que a mí me parece también que es importante que entendáis, y yo creo que esto está verde todavía, pues si ya no está costando hablar de la fijeza, imagínate hablar de este tema de la indemnización. Mirar, a los que superéis un proceso selectivo, si no se articula un procedimiento paralelo indemnizatorio, no está cumpliéndose la directiva. ¿Por qué? Pues porque los que habéis superado un proceso selectivo... empiezo otra vez. ¿Por qué? Porque la directiva dice que siempre que se produce un abuso es indispensable la sanción. Indispensable. Es decir, el esquema de la directiva es, mire usted, si usted abusa de su trabajador, yo le voy a sancionar a usted. Ese es el esquema de la directiva, empleador, empresario. Y le voy a sancionar con una sanción disuasoria y proporcionada. Ese es el esquema. Indispensable la sanción. Si yo apruebo un proceso selectivo, no se sanciona al empresario ni a la administración. ¿Por qué? Porque el proceso selectivo es mérito tuyo. Y dos, porque de ahí no se deriva ningún efecto perjudicial para la administración empleadora. Luego habrá que pensar o articular una indemnización compensatoria para todos aquellos que habéis superado un proceso selectivo. Es decir, a los que habéis superado un concurso de méritos, yo lo que haría es presentar una reclamación indemnizatoria contra la administración, que no es una indemnización, es una sanción, que es otra cosa distinta, que es lo que confunde el Tribunal Supremo. Dice, no, es que cuando en su sentencia, es que no puedo poner una indemnización porque usted tiene que probar el daño. No. Yo cuando pido una indemnización es como sanción, no como indemnización. No es una indemnización que yo tenga que probar el daño, es como una sanción, porque si no, el que ha infringido durante tantos años una norma comunitaria se me va de rositas. Y hay un principio en nuestro ordenamiento jurídico que es el mismo: quien la hace, la paga. Punto. Y aquí pasa lo mismo, pero si no se articula una indemnización, el que la ha hecho, que es llámese diputación, entidad local, llámese comunidad autónoma, no la paga. Y eso no puede ser. Y la única forma de pagar lo que ha estado haciendo irregularmente, que es mantener su implicación en el empleo, es con una compensación económica, algo que le duela, pero no con una compensación económica ridícula,
con una compensación económica disuasoria. ¿Para qué? Para que estos señores que han abusado de temporalidad no vuelvan a hacerlo. Esto es verdad que está verde porque nuestros tribunales no es que estén verde en esta materia de derecho comunitario, es que están todavía en el siglo XIX en esta materia, es decir, no han asimilado todavía bien la directiva, pero creo que es de libro que habrá que presentar reclamaciones de indemnizatorias contra los empleadores que han abusado de temporalidad cuando el temporal haya superado un proceso selectivo. Que el proceso selectivo no es una sanción, lo ha dicho el TJUE ya en la sentencia nuestra, la sentencia de marzo, en la sentencia domingo, y lo ha dicho también en el auto de junio. Ningún proceso selectivo es sancionador. ¿De acuerdo? Por tanto, esto nos abre una nueva vía ilusionante para el empleado público, que es, oye, yo he aprobado un proceso selectivo, ahora usted págueme una compensación, sanción, por todos los años que me ha tenido en precarización de empleo. Que eso no puede salir gratis. ¿Más preguntas? Sí, vamos a ver. Usted ha dicho que la Ley 2021 establecía una disposición adicional octava que permitía estabilizar por concurso de mérito siempre y cuando estuvieras trabajando a 31 de diciembre, ¿no?, de 2020 o 2021, no recuerdo bien, y que tu relación con la administración convocante fuera anterior al 1 de enero del 16, ¿cierto? Sí. Vale. Aquí en Diputación se inicia todo el proceso de estabilización y la Administración decide que la disposición adicional octava no se aplica. No hay plazas que hayan entrado por la octava. Todo ha entrado, o vamos por el artículo 2, que es concurso-oposición, o vamos por la sexta, que son los compañeros que van a estabilizar por concurso de mérito. Ahora llega la Ley de Función Pública de Andalucía, la disposición adicional 37, y recalca que se pueden convocar, que se deben de convocar las plazas por disposición adicional octava. Y llega el Estado y hoy publica este Real Decreto Ley. Pero ¿qué ocurre si ahora mis compañeros, que tienen un estudio ya hecho con las plazas que podrían entrar por esa disposición adicional octava, Diputación decide que no? ¿Qué escenario se abre para los que podríamos entrar por esa...? A ver, os cuento rápido, dos vías que tenéis. Una, la impugnación, es decir, el hecho de que no estén en vuestras plazas. Esto no es una opción. Es decir, lo que hace la adicional no es una opción, es un mandato. Es que usted lo hace sí o sí. No hay, si no lo hace, usted está infringiendo la ley. Pero ya lo era con la 2021. Sí, pero ya lo decía la ley 20/21. Es decir, que si el problema es que esta ley no hubiera sido necesaria si se hubiera cumplido la ley 20/21. Si el problema es que todo nace porque la ley 20/21 no se cumple, ni la sexta ni la octava. Al menos en su integridad. Si no, esto no sería necesario, ni el decreto ley, estaríais todos en el concurso de méritos y se acabó. Pero dicho esto, tú tienes dos opciones. Una, que es la opción ordinaria, que asume usted, pues si no está mi plaza cuando cumplo estos requisitos, yo voy a un recurso ordinario, que es un recurso ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero hay otra vía que estamos indagando, porque es verdad, que es la vía penal. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando hay un problema de interpretación de una ley, lo normal es ir al cauce ordinario, que es el contencioso administrativo, o si es un problema civil, el civil, o si es un problema laboral, el laboral. La jurisdicción penal opera cuando cuando se produce un plus, es decir, algo más grave que genera un tipo de responsabilidad que merezca una sanción penal, ¿no? Eso es verdad. Pero claro, cuando este incumplimiento de la ley es obvio, por un lado, y por otro lado es generalizado, lo cual revela una voluntad de incumplir la ley. Es decir, no es lo mismo que tu plaza no salga, es un incumplimiento ordinario, que no que la Administración, la Diputación toma una decisión donde ninguna plaza de la disposición octava sale, o la mayor parte de ellas no salen, o solamente salen de sus amigos, no los de los enemigos. Eso ya implica un plus, conlleva ese plus que a lo mejor podría generar una responsabilidad penal. Tengo un ex magistrado que me está estudiando esta opción en relación con otros compañeros vuestros, no la Diputación, sino otra administración pública. Y él cree que sí puede haber una responsabilidad penal cuando es una decisión colectiva. Es decir, cuando es una decisión que revela que usted no quiere cumplir la ley y no cumple la ley, pero que no lo hace porque usted sea un ignorante, sino que lo hace con voluntad de incumplimiento. Y el hecho de que sea un incumplimiento generalizado es lo que te permite leer que ese incumplimiento puede ser constitutivo de un ilícito penal.
¿De acuerdo? Entonces, lo normal es una vía ordinaria si tu plaza en concreto no está, pero si esto es una decisión colectiva de la Diputación que decide que ninguna adicional octava es en contra del criterio del Consejo de Estado, en contra del criterio del juez 32, decide que ninguna va, en contra de la ley, en contra del decreto de ley, que ninguna va, pues usted ya no está interpretando, haciendo una interpretación plausible o posible de la ley, usted está inaplicando la ley. Entonces eso puede generar algún tipo más de responsabilidad. Creo que en este ámbito también hay que explorarlo, porque yo soy de los que pienso que si esto que ha hecho las administraciones públicas con el personal temporal lo hubiera hecho el Corte Inglés, el Consejo de Administración del Corte Inglés estaba en Chirona. Y no puede ser que el personal privado tenga un régimen más privilegiado que el personal público en esta materia, ¿no? Javier, y caso de que finalmente, aunque los compañeros han dicho que son unas 103 plazas las que se han quedado fuera y que podrían haber entrado por la disposición octava, y seguro que alguna que se ha quedado fuera de la sexta, caso de que se aceptaran, a lo mejor no todas, pero si hubiera plazas que se pudieran incluir, compañeros que pudieran entrar por esa, ir a concurso de mérito, ¿cómo se haría si aquí en Diputación ya se ha publicado el listado de las personas que van a ir por concurso de méritos? ¿Se haría como a un concurso adicional? Ampliando la OPE, amplía las plazas. ¿Amplían, perdona? Amplía las plazas de la OPE. Vale. Si la OPE ha salido 30 plazas, y usted, porque yo me he equivocado. Es que no hay 30, hay 60 porque me he comido estas 30. Amplía usted la OPE, la rectifica y amplía la OPE y ya está. Vale. Es una ampliación de la OPE que puedes hacerla en cualquier momento, es nuevas plazas nada más. Y cuando vas con el decreto de ley, vas con una nueva convocatoria realizada con la inclusión de las plazas de la edición octava. No, si es necesario, se puede, sí, claro, la puedes hacer en cualquier momento. Cualquier administración pública está sujeta al principio de legalidad y si incumple la ley, hay procedimientos en la ley de procedimiento para rectificar ese incumplimiento de la ley que van desde la revocación, pues un acto de gravamen, a la declaración de lesividad y posterior impugnación. Pero por encima de todo está el cumplimiento de la ley. A ver. Tengo una pregunta, Javier. El tema de la modificación de las bases, porque claro, aquí en Diputación las bases se han puesto muy arriba. Entonces, si se ampliaran las plazas en el concurso de méritos, ¿habría opción de modificar las bases? Las bases las puede modificar en cualquier momento la Administración. El problema que tenemos con las bases es que estamos en un punto de equilibrio complicado, que es el punto de equilibrio entre libertad de acceso y libre concurrencia y la aplicación de la ley especial. El Supremo se va a pronunciar ahora próximamente sobre un caso de los secretarios de la Administración local. Ha habido un juez de Elche, por ejemplo, que ha anulado las bases de Elche porque entendía que eran demasiado favorecían demasiado al personal temporal, ¿no? Olvidando que estamos en un procedimiento especial excepcional y que en todo procedimiento excepcional son lícitas esos favorecimientos de determinado grupo de trabajadores que trabaja en la Administración, ¿no? Pero es verdad que hay un punto de equilibrio ahí que es complicado, porque ya no estamos hablando de directiva comunitaria, sino que estamos hablando de derecho nacional, Y es verdad que el principio de libre concurrencia es un principio que el Tribunal Supremo lo ha interpretado de forma muy generalista, es decir, hay que dar la oportunidad a todo el mundo para que entre. También es verdad que el Tribunal Constitucional también ha dicho que cuando son procesos excepcionales se pueden establecer ciertas restricciones. El problema son el término ciertas limitaciones, ciertas restricciones. ¿Cuáles son? El Tribunal Supremo Constitucional no admite, por ejemplo, un proceso donde las plazas tengan nombre y apellidos. Ya. Es decir, tiene que haber la posibilidad de que alguien pueda participar en ese proceso selectivo, que es un proceso abierto, no es un proceso restringido, ¿no? El Tribunal Constitucional, por ejemplo, no ha admitido los procesos restringidos. No ha admitido desde el 2001 no viene admitiéndolos, es decir, un proceso donde solamente pueden funcionar o operar los funcionarios, participar los funcionarios interinos. Pero es verdad también que esto se prohibió por el Tribunal Constitucional cuando todavía no estaba en vigor la directiva. ¿Me entiendes? Es decir, y la directiva es norma superior sobre la Constitución también. Es decir, aquí nos movemos en una nebulosa.
Por eso yo siempre digo, en las bases que os redacto siempre y que os envío, siempre procuro ir un poco sobre seguro, ¿no? Basándome en pronunciamientos previos, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo ha admitido pues, que en los servicios prestados se valoren 4-1, los servicios prestados en la Administración de Trabajo es 4 y 1 los servicios prestados en otras administraciones públicas. Pues chicos, eso lo ha dicho el Supremo, pues metámoslos en las bases, ¿no? Algún tribunal también ha admitido pues, que se computen únicamente los cursos de formación o procesos selectivos aprobados en la administración convocante. ¿Por qué? Porque cuando tu diputación organiza un curso de formación es porque entiende que es el adecuado para tu plaza, para las necesidades que tú tratas de cubrir, ¿no? Entonces es lógico que se computen más esos que los cursos de formación organizados por el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, porque el Ayuntamiento de Sevilla organizará cursos de formación los propios que necesitan sus trabajadores, ¿no? Entonces, el TSJ de Valladolid pues ha entendido que esa baremación de valorar únicamente los cursos de formación organizados por la Administración Empleadora pues es lícito, ¿no? Bien, hay otros excesos que a lo mejor son demasiados, otras bases que son demasiadas, pero también es verdad que lo que no tiene ningún sentido es que cuando por fin el legislador os da un instrumento como es la ley para solucionar un problema que han generado las propias administraciones empleadoras por lo que no han cumplido ni la directiva ni el derecho interno, porque, insisto, aquí el primer problema es que la Diputación, igual que las otras administraciones públicas, se han pasado por el forro de las narices el artículo 10 del EBEP, que dice que todas las plazas tienen que estar incluidas en procesos selectivos todos los años, y no han convocado un proceso selectivo durante años. O sea, es que ya no estamos hablando de infracción de la directiva, estamos hablando de infracción de la propia normativa interna. Y que ese problema generado por ellas, porque si la Diputación hubiera convocado un proceso selectivo todos los años con todas las plazas, tú ya serías fija, porque a lo mejor el primer año no la sacas, el segundo tampoco, el tercero tampoco, pero al cuarto o a la quinta la sacas. ¿Por qué? Porque si hubiera muchos procesos selectivos continuados, pero el problema es que no has tenido oportunidad de ser fija porque o no se han convocado o se han convocado con un número de plazas ridículas. Y eso es una infracción de la propia normativa interna. Y aquí hay un infractor que se va de rositas y que encima se quiere aprovechar de esa infracción para perjudicar a los trabajadores que ya están. Por eso os digo que lo que es inconcebible es que cuando ya tienes un instrumento para aplicar la ley y para solucionar un problema que yo he generado, la apliquen de forma torticera, restrictiva. Eso es absurdo. Y usted tiene ese instrumento, aprovéchelo, solucione un problema que usted ha generado y a partir de ahora hagamos las cosas bien. Es lo que haría cualquier persona con un poco de sentido común. Es decir, oye, son mis trabajadores, son mis empleados. Y usted ha tenido empleado el empleo durante muchos años incumpliendo cualquier norma aplicable. Pues chicos, solucionémoslo y hagamos unas bases que permitan la estabilización de la mayor parte de ellos, si no puede ser de todos, ¿no? Y es lo que es incomprensible que todavía andemos con voy a hacer unas bases elevadísimas para que con unos requisitos amplísimos para que pueda, pues mire usted, que es que nuestro es el objetivo de la ley, que la ley tiene un objetivo claro, que es acabar con el tipo del empleo estabilizando los que ya están. Y por eso se promulga un concurso de méritos y por eso se hace con secciones sexta y octava y por eso se incluyen todas las plazas, porque se trataba de estabilizar a los que ya están, de solucionar un problema de empleo que tenían cada ayuntamiento. Y ya no es una opinión subjetiva mía, es decir, ya no es Arauz que está con sus locuras diciendo que todas las plazas tienen que estar, es que en la mayor parte de los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas de España, en la mayor parte se ha estabilizado al 100% de su personal. Y solamente hay algunos, pero se han establecido al 100% de su personal porque ha habido letrados de servicios jurídicos internos que han informado favorablemente esas bases. Luego ya no se trata de que sea Arauz el que dice esto, es que hay miles de abogados de administraciones públicas que han dicho que esto que dice Arauz se puede hacer y lo han hecho. Y se ha estabilizado su personal. ¿Por qué la Diputación? Ahora, el que está conduciendo en dirección contraria ya no es Arauz, es la Diputación. No sé si me explico bien. Porque ya no está haciendo caso a lo que han hecho el resto de instituciones públicas. Mirar, del millón de empleados públicos, con la ley 21 se van a estabilizar más de 700.000. Es que esto significa que se han equivocado, yo qué sé, 60.000 ayuntamientos, 80.000 administraciones públicas que se han equivocado y que la razón la tiene la Diputación. Hombre, mire usted, a lo mejor que se lo haga mirar a la Diputación, que a lo mejor lo que están equivocados son ellos. Y lo que tienen que hacer es aplicar correctamente la ley, por razones morales, éticas y después por razones jurídicas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave. Y hacer unas bases que sean las mejores bases posibles para solucionar un problema, porque la ley 21 no es una ley de acceso al empleo público, es una ley para solucionar un problema. Entonces tienen que verlo desde ese punto de vista. ¿Y cómo solucionar el problema? Transformando a los que están mal calificados como temporales como fijos.
a través del concurso de Vale, y otra duda que me surge es, la ley de la Junta de Andalucía te pone de plazo 31 de julio para ampliar aquellas plazas que tú o se te haya olvidado meter, ¿no?, en el concurso. Sí. Y ahora el decreto ¿amplía ese plazo o tengo hasta el 31 de julio? ¿Tiene que estar las plazas que tengan que estar metidas? El decreto le habla de diciembre. De diciembre, o sea que el plazo entonces se amplía a 31 de diciembre. Igual que la ley andaluza. La ley andaluza me parece que era 31 de diciembre. La andaluza te pone 31 de julio. A 31 de julio. O 30 sí, 30 de julio. La ley, el Estado prima ley estatal sobre ley autonómica. Entonces yo tengo de plazo hasta el 31 de diciembre para que Diputación entre en razón. Exacto. Para incluir las plazas. Exacto. Vale. Se puede modificar las bases porque como el Ayuntamiento de Málaga, que son sus compañeros, han topado para que la gente de fuera, para realmente estabilizar su personal. Igual que patronato, porque aquí eran 11 años porque no se podía hacer de otra manera, los demás era todo ilegal. Luego hemos visto que en otras administraciones, pues realmente lo que quieren es estabilizar su personal y han puesto unas bases para que todo el que esté se quede. Con lo cual... A ver, Diputación de Sevilla. PSOE, claro, por ejemplo. 100%. Claro. Diputación de Almería. PP, claro. 100%. Sí, no esta es la única que nos ha dejado... No se me ha quedado fuera ni un solo empleado. Ya, lo sé. Ni uno. Lo sé. Usted, Diputación de Málaga... ¿Qué está haciendo usted, no? Vale, o sea, tenemos por un lado 31 de diciembre para incluir todas las plazas y por otro lado, si hay voluntad de la acción social, que realmente son los que aquí al final negocian todo, si la parte social dice que sí que se pueden modificar las bases, se pueden modificar. Sí, es curioso porque ni la ley de la Función Pública Andaluza ni el decreto ley habla de previa negociación colectiva. No lo dicen. Vale. Es decir, a diferencia del 20/21, que sí decía que en el artículo 2, si no me equivoco, o en el artículo 3, no me acuerdo dónde era, sí hablaba de previa negociación con los síndicos, con las entidades representativas de los trabajadores, aquí no dice esto. O sea, que aquí es una decisión que se puede adoptar, la entidad local sin negociación colectiva o en contra de negociación colectiva. Bueno. ¿Por qué? Porque se objetiviza. Son estas plazas las que tienen que salir. Y esto no es opinable ni negociable. Es un mandato del legislador autonómico y del legislador estatal. Y como todo mandato, se cumple. No se interpreta, se cumple. Por lo tanto, es inútil la negociación y está bien hecho que no haya, vamos, si a lo mejor me equivoco, pero vamos, yo no he leído nada de negociación colectiva. Y es lógico que sea así, porque aquí no es negociar qué plazas son. Son las que son. Punto. Y en ese sentido, está bien que haya negociación, pero no, en mi opinión, ni la Diputación ni la entidad local está obligada ni a negociar ni a seguir el fruto de la negociación. Debe aplicar la ley, punto. Nada, estupendo. A ver si lo conseguimos. Ahora te lo traigo. Hola, buenas tardes. Una cosilla, ha hablado antes, al principio de todo, de la disposición de un dictamen del Consejo de Estado en relación a los plazos y ¿no se me oye? ¿Ahora? Vale. Al principio de la exposición habló de un dictamen del Consejo de Estado de 2022 sobre los plazos. Sí, no hace falta que, evidentemente no se lo va a saber ahora cuál es, pero que nos lo faciliten después qué fecha o qué número de dictamen tiene. Sí. Lo tengo por aquí además, porque pues sí. me lo invocaba y me lo citaba la sentencia. Es el dictamen 388/2022. 388. Vale, muchas gracias. Después, por otro lado, vamos, es que tengo tres. Sí, perdón. Una de ellas, ¿habría la posibilidad, dado que Cosital, el Consejo de Interventores, Tesoreros, los habilitados, está en contra de la estabilización, de intentar por ese medio quitar en lo que son los tribunales de selección a los habilitados? No te he entendido. Vamos, Cosital, el Consejo de Interventores, Tesoreros y Habilitados en general de España, está en contra de la estabilización. Entonces, el problema que tenemos muchas veces, en cuanto para las bases y para las estabilizaciones, es que los propios habilitados de las administraciones públicas están en contra de ello.
La ley 20 para 2000, pues la ley de procedimiento, la ley 39 para 2015, sí, creo que recordar, o la ley 40 para 2015, una de las dos, la de régimen jurídico, establecen causas de abstención y de recusación. Sí. Son causas muy tasadas, ya. Muy tasadas. Yo no creo que eso encaje en ninguna de las causas de abstención y recusación, pero no puedes recusar ni tienes obligación de abstenerse nadie que no esté incurso dentro de esos tipos fijados en la ley. Tienes que ver si encaja. El hecho de que el colegio de registradores haya impugnado una norma y esté en contra, en principio, en mi opinión, no es causa para recusar a un secretario interventor o un habilitado. Sí, entiendo. Tengo conocimiento, no lo he visto, pero que hay una diligencia de algunos habilitados diciendo que se abstienen de participar, ¿no? Es así, en el proceso de estabilización, de formar parte de las mesas, porque están en contra de la estabilización, pero claro, si se abstienen voluntariamente puede ser, pero una recusación la veo muy complicada que te la pueda estimar. La veo complicada. Simplemente mirar a ver si encaja. Y luego él tiene que haber expresado su opinión. Es decir, el hecho de que lo haya expresado la entidad de que dependen no significa que tú participes de esa opinión. O sea, él debería opinar o manifestarse que está en contra de la estabilización. En ese caso sí podría ser una causa de abstención-recusación, pero tiene que ser él personalmente, no el colectivo al que pertenece ni el grupo al que está integrado. Vamos, tenemos conocimiento de que existe una diligencia hecha por un habilitado en nuestra administración al respecto. Luego, ya esto que no sé cómo explicarlo porque he enrevesado, pero es mi supuesto práctico, mi caso. Yo aprobé un proceso selectivo para ser interina como TAE, asesora jurídica de un ayuntamiento. Eso fue en 2010, estuve trabajando durante 6 meses, 2010, 2011 y 2012, o sea, de forma discontinua. Luego ya en 2018 se me nombra, a raíz de la entrada en vigor de la ley de contrato del sector público, que hacía falta más refuerzo en el área durante 6 meses. Eso fue en mayo. En noviembre, al concluir los 6 meses, se me nombra a los 2 días, que es una concatenación, como asesora jurídica, también justificados por los fondos europeos, para que eso habilita que estés 3 años con la posibilidad de prorrogar 1 año más. Entre medias, todos éramos TAE, digamos, técnico de administración especial. En 2020 se cambiaron todos los TAEs y se denominaron TAG. Yo era una TAE que en el caso de que hubiera una vacante, cualquier cosa, entraría porque mi proceso selectivo era para ser interina en esos supuestos. Las funciones mías han sido siempre las mismas. Yo no he asesorado solo para los fondos europeos, he asesorado todo tipo de licitaciones públicas y de hecho es demostrable porque ahora mismo soy presidenta de mesa de contratación, he sido secretaria de mesa de contratación. Hay informes que además son públicos y se puede acceder a través de internet y se ven. El caso es que cuando termina en 2022, en noviembre ya, los 4 años, las tres posibilidades, se me nombra, se había creado entre medias, digamos, una plaza de técnico de administración especial, porque no la había en el área de contratación, digamos que yo pienso que he estado como en una plaza inexistente pero existente, de facto, aunque no escrita, y sigo prestando las mismas funciones. La compañera que había, éramos 2 compañeras en el área, cesó en 2020, yo me quedé sola en el área y luego este año pasado se convocó una plaza, por turno libre, de técnico de administración general para el área de contratación, la cual no superé. Entonces me planteo el problema de la fijeza, cómo demuestro que es una plaza que existe, aunque ha sido así, creada, la posibilidad de lo de la estabilización la veo bastante difícil y era por ahí por lo que iba a preguntar. A ver, no te plantees. Fijeza, ¿no? No te plantees, reclama, punto. Reclama fijeza ya. Es que ya no sé cómo. Si algo hemos aprendido en este tiempo es que solo reclamando conseguir ese objetivo. Es decir, el que está calladito, el que está con la cabeza agacha, es que estáis amordazados y con eso
Eso es lo que os ha llevado a vosotros a estar en esta situación, hijos y el TEJU y demás. Pero cuando yo empecé con vosotros, tenéis encima de vuestras cabezas unas oposiciones ya prácticamente convocadas con la ley de presupuesto 2017-2018. Es decir, hemos parado las oposiciones, hemos parado los procesos selectivos, hemos conseguido sentencias del TEJU, hemos conseguido transformar la visión vuestra, hemos conseguido que tengáis la oportunidad de ser fijos. Pero esto solamente ha sido porque hemos actuado. Si hubierais seguido en esa trayectoria de comportamiento que tenéis hasta ahora, de bajar la cabeza y a ver que con miedo y demás, mire usted, es que con miedo no llegamos a ningún lado. Entonces, insisto, primero, reclama fijeza. Segundo, es una necesidad ya imperiosa. ¿Por qué? Porque el enemigo está en casa, el enemigo no está fuera. Todo lo que ha venido de Europa ha sido positivo para vosotros. Todo. Si estáis aquí es gracias a Europa. Si no fuera sido por la directiva, todos estabais cesados ya, todos cesados, porque el derecho interno no dejaba margen para una estabilización que no fuera a través de una oposición. Ha sido Europa, las presiones europeas, la directiva comunitaria, el derecho comunitario lo que nos ha permitido luchar en esta vía, ¿no? Esto se traduce en que poneros siempre a cubierto vuestro enemigo. Esto es una regla básica, lo que hemos hecho la mili, es decir, mire usted, ponte a cubierto siempre del que te puede dañar. ¿Y quién te puede dañar a ti frente a una estabilización? El gobierno de España. Si es que no quiere estabilizaros, si lo ha demostrado por activa y por pasiva. Si la ley 20 salió con sacacorchos, pero a base de muertos, a base de... Se dio con sacacorchos, pero es que ni el legislador ni el ejecutivo, es que no había una sola administración, concretamente 2 ayuntamientos que han estimado reclamaciones de fijeza. 2 en toda España. Fíjate qué interés tienen los políticos en estimar las reclamaciones. Y el judicial, mira cómo está. El judicial, el Supremo cómo está, en los 2 órdenes jurisdiccionales, ¿no? También está fuera de lo que es la directiva comunitaria. Luego, ponte a cubierto. ¿Y cómo te pones a cubierto frente a tu gobierno, frente a tu enemigo, en este caso? Reclamando, porque congelas tu situación, cualquier cosa que pueda pasar posteriormente nunca se te va a aplicar a tu caso. Principio de legalidad y principio de retroactividad de disposiciones desfavorables. Entonces, o sea, que tengáis alguna duda después de 6 años sobre reclamar o no reclamar, es que se me van los demonios. O sea, reclama fijeza ya, punto primero. Pero ya tú y todos tus compañeros, como decíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Hacerlo ya por lo que más queráis, ya es un ruego que os haga, hacerlo con sindicato, con tu tío, con tu vecino, tú misma, que eres abogada, pero presentad una reclamación de fijeza pidiendo transformación de la relación temporal en fija. Y punto 3. No descartes la vía del concurso de méritos, ni mucho menos. Es decir, no la descartes, peléala también, porque es la segunda vía que tienes. Peléala para que tu plaza esté allí. En mi opinión, encajas en los 2 supuestos de la edición a la 6ª y 8ª. En los 2 supuestos. Porque cuando la edición a la 6ª habla de relación ininterrumpida, no significa que no pueda haber interrupciones de hasta 3 meses. Eso está metido por la Secretaría de Estado de Hacienda. Y por el TEJUE, ¿no? Porque el TEJUE se dio cuenta que hay muchos empresarios que para evitar que la relación fuera continuada te echaban y te dejaban fuera 3 meses y después te iban a contratar, ¿no? Es que es tu caso en el fondo, ¿no? Es decir, el hecho que tú hayas tenido varios contratos no es relevante para que no se haya producido un abuso. El hecho que haya habido interrupciones hasta 3 meses no es relevante para que no se haya producido un abuso. Luego, trata también de luchar en ese sentido porque se te aplique el concurso de méritos si de verdad iniciaste tu relación con la entidad 1 de 2016 en cualquier puesto de trabajo. La ley no habla de que tenga que ser el mismo puesto de trabajo, ni en el mismo cuerpo, ni en la misma especialidad. Me da igual que si en 1 de enero de 31 de diciembre de 2021 eras jurídica, pero antes del 1 de diciembre de 2016 eras albañil, operario. Es que da igual, eso no es relevante de cara a que tu plazo no va a estar en el concurso de méritos. O sea, perdón, aunque fuese el último nombramiento, antes de 2016 el último nombramiento fue en 2012. Que el último nombramiento antes de 2016, digamos, tomando como esa fecha, fue en 2012. Yo después hasta 2018 no he vuelto a trabajar. La ley no limita. Es que lo que quiero entender, hay que aprovechar también los vacíos de la ley. Es decir, y la ley en este caso tiene algunos vacíos, entonces aprovechemos ese vacío. A mí me da igual que fuera del 2012 al 2016 no trabajaras, me da igual. La ley dice con anterioridad a 1 de 2016, no dice continuadamente con anterioridad a 1 de 2016, no dice nada de eso. Simplemente dice, si usted ha mantenido una relación con la administración empleadora anterior a 1 de 2016, su plazo tiene que estar en el concurso de méritos. De la misma manera
que la ley es restrictiva porque sitúa el eje en el 2016 cuando tendría que haberlo situado en el 2018, en mi opinión, el concurso de méritos, pero lo situó ahí, pues aprovechémonos también de lo que nos favorece la ley, ¿no? En ese sentido, lucha porque va a ser una lucha muy cortita, también te lo digo, pero tenéis que tener siempre dos cartuchos. El cartucho de la reclamación de fijeza, pues si el TJUE nos da razón, pero también el cartucho del concurso de méritos, pues si no nos la da. Y lo que antes llegue, con eso os quedáis. Aquí no hay un objetivo que es claro, ser fijos. Y el camino es lo de menos. Si lo conseguís por la fijeza, por el TJUE, fenomenal. Si lo conseguís por concurso de méritos, también fenomenal. Pero hay que ser fijos. Entonces, pero tú no te autolimites. Tú no digas, no, es que la reclamación de fijeza estoy muy justa. Que te lo diga un tercero. No, es que el concurso de méritos estoy muy justo. Que te lo diga un tercero. Tú pelea por las dos vías, porque te va la vida en ello. ¿Me entiendes? Entonces, no tengas dudas, ninguna duda. Es decir, ni miréis los currículos. Es decir, si cumplís los objetivos, los datos objetivos, los métodos objetivos tienen en cuenta la ley, aplícalos. Compañeros, vamos a tener que dejar el turno de palabra. Javier es que se tiene que volver a Madrid, no nos da tiempo. Aquellos que sigáis con más preguntas así particulares y tal, os invito a que nos las hagáis, no las lleguéis a trasladar, se las vamos a trasladar nosotros a ellos para resolveroslas, porque es que tiene que coger un avión, no es otra cosa. Dos que nos han trasladado así más urgentes, que creo que os toca a todos por aclarároslo, y estamos abiertos a todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Bueno, solo deciros que hay unas hojillas en la entrada que está nuestro contacto, ¿vale? Para quien quiera hacer cualquier consulta, nos la remita a correo. Yo solo, bueno, además de agradecer a la presencia de Javier y resolviendo nuestras dudas, sí, una pregunta que yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un proceso en Diputación que ya está casi, bueno, están saliendo las listas definitivas, todavía no ha habido nombramientos, pero sí ya las publicaciones en el boletín de la provincia. Esto sería un nuevo proceso, o sea, con un nuevo proceso y con nuevas bases, con lo cual los compañeros que ya, por dar también esa seguridad y un poco dar respuesta. El decreto ley habla de tercer proceso de estabilización. El decreto ley habla de tercer proceso de estabilización y la ley de función pública andaluza se publica después de que hayan celebrado procesos selectivos y no hayan superado esos procesos selectivos el personal al que va dirigida esta reforma, con lo cual, por supuesto. Con razón de más que una oportunidad. Claro. Yo creo que esa es la pregunta clave. Pues estupendo, muchas gracias.